Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día donde queremos hablar sobre la situación económica en nuestro país, cómo están las comunidades, qué es lo que tenemos a nivel nacional. Y este tema lo queremos abordar con nuestro invitado César Villalona, economista, con quien le daremos paso a una temática muy importante. César, qué gusto volverlo a tener en este espacio de Arpas. Gracias a ti, Katy, por la invitación. Un Es gusto. un gusto tenerlo aquí, también a nuestra audiencia, la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa, y también a usted, que está a través de las redes sociales de ARPAS. Hablar sobre el tema economía es hablar también sobre estos derechos que tenemos cada una y cada uno de personas trabajadoras, lo que tenemos en las comunidades y lo que tenemos en cualquier parte, César. Y es que hablar sobre economía es hablar también sobre la vida misma, de cómo están las condiciones en nuestro país y cómo están también las comunidades frente a las problemáticas económicas. César, quizás para iniciar, ¿cómo podemos decir que se encuentra para este 2025 este tema sobre economía? Bueno, este es un año que ha arrancado mal para los sectores de bajos ingresos y para los sectores medios, para las capas medias. Es un año que arranca con un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo de las Naciones Unidas que presta dinero y pone condiciones. Entonces, firmaron un acuerdo de un programa económico por 40 meses, o sea que va a durar 3 años y 4 meses. Arranca ahora. Y el fondo le impuso una serie de condiciones para darle el préstamo de 1.400 millones, que se lo va dando de a poco, no es de inmediato. Y una de las condiciones es reducir el gasto, que el gobierno gaste menos y que aumente sus ingresos a través de tributos. El gobierno ya arrancó recortando el gasto y el fondo le exige dos gastos que tiene que bajar, el de remuneraciones y el de compra de bienes y servicios que hace el Estado. Entonces, el presupuesto que se aprobó para este año tiene un recorte en 15 de los 16 ministerios que hay en el país. Solo hay un ministerio que le subieron el dinero, que es el Ministerio de Defensa. Se tiene 53 millones más, pero le recortaron a salud 150 millones, a educación 108, a agricultura más de 60, más del 40%, todos. Porque este Entonces, ministerio tiene más prioridad que los demás. yo me imagino que por el apoyo que necesita el gobierno de los militares, como aquí tenemos un régimen de excepción, hay mucha persecución política, el gobierno se sostiene sobre la base del apoyo de los militares, del miedo, de la represión, un mecanismo del régimen de excepción, y también de los mecanismos ideológicos, es decir, siempre vendiendo promesas, etcétera. Por eso también le subieron a las dos secretarías, a la Secretaría de Prensa y la Oficina de Secretaría de Comunicación y Oficina de Prensa de la Presidencia, le subieron un 42% el presupuesto. Más dinero para la propaganda y más dinero para los militares, pero recorta todo lo demás. Entonces arrancamos con 8.000 despidos. Así arrancó este año. Bueno, comenzaron ya desde diciembre, pero digamos, personas que ya no llegaron a laborar este año, le notificaron a muchas personas el 23 de diciembre que ya quedaban fuera de su trabajo. 8.000 despidos. También han cerrado 44 escuelas, porque hay un recorte al Ministerio de De Educación. educación. El ministerio dice que tienen pocos alumnos, que la ley establece que tiene que ser un mínimo, tienen menos. Ellos pueden modificar la ley y si tienen dos alumnos menos de lo que dice la ley, modificarla porque tienen mayoría y no tener que cerrarla. En realidad no es por eso. Imagínate una familia que tenga un niño o una niña en una escuela en un cantón, la cierran y tiene que irse a otro que queda 6, 7 kilómetros, 10 kilómetros. Es un gasto de transporte fuerte. Entonces han cerrado 44 escuelas, pero además, esto tiene que ver con la economía. Te estoy dando información de indicadores sociales, Ujú. pero es por el recorte económico del presupuesto. La matrícula educativa del sistema público disminuyó en 20.000 estudiantes. Eso lo dijo ayer ya el Ministerio de Educación, oficialmente. Los gremios de educación hablaban de 25.000 estudiantes menos. El gobierno dice 20.000. Bien, pero es un recorte. Y en los colegios privados, 40.000 menos.
Así está el área de educación. En salud han cerrado 15 unidades de salud familiar y se está hablando de cierre de clínicas comunitarias en el Seguro Social, pero yo no conozco un dato. Sé que hay una denuncia del sindicato, pero me parece normal que hayan cierre porque le han quitado al Ministerio de Salud el 11% del presupuesto. Digo yo normal no en el sentido de que me agrade, sino en el sentido de que si hay un recorte, Si hay menos menos presupuesto, condiciones, no menos podemos condiciones, tenerlo. no me sorprende para nada que estén cerrando unidades de salud. También han despedido personal de salud, creo que un poco más de 1000 y de educación. No aumentaron los salarios prácticamente a todas las personas del Ministerio de Salud con salario de más de $1500 que había que aumentarle por la ley del escalafón, no le aumentaron. Y en educación hicieron un aumento de $3.70 al mes. Se fue el aumento, o sea, 12 centavos al día. No cumplieron el escalafón. Si pasas a otro ministerio, la problemática es la misma. En el IDEMO, por ejemplo, este no es un ministerio, pero el Instituto de Desarrollo de la Mujer despidieron más de 100 personas, la mayoría mujeres, y ya cerraron todas las oficinas departamentales del IDEMO. Y han cerrado muchísimos programas que tienen que ver con el apoyo a la mujer y la política, la aplicación de políticas. También ahora en agricultura hubo un recorte muy grande. Vamos a ver qué pasa este año con la cosecha. Todavía no hay algunos datos, no hay datos sobre eso, pero va a ser un año malo en materia de agricultura. En fin, despido, deterioro de la salud, deterioro de la educación, de los servicios en general. Pero también el año arrancó con un aumento de los precios en el rubro de medicina hasta febrero de 2.24%. Cuando se habla de la inflación, del alza de precios, Ujú. son 238 bienes y servicios que se miden cómo se mueven los precios y lo agrupan en 12 rubros. Un rubro se llama salud. En salud, la inflación va en 2.24 en 2 meses. Eso quiere decir que lleva una tendencia a ser de 13% del encarecimiento de productos y servicios de salud. Y en el rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 2%. Es decir, que lleva una tendencia a 12%. Imagínate que esa tendencia se mantenga. Cierras el año con un aumento de los precios en gas, agua, otro combustible, electricidad, otro combustible de 12% y en salud de 13%, sin hablar de los alimentos. Y los alimentos se han encarecido fundamentalmente el aguacate y las uvas. Han subido de precio en los 2 primeros meses. Y todo eso en un contexto de aumento del desempleo y de congelamiento salarial, porque no acaban de discutir el aumento del salario mínimo. César, pero cuando estamos hablando sobre esta situación, porque es algo muy grave, todo lo que está pasando en nuestro país, lo que implica también para las personas el poder mantener, ¿verdad? Una vivienda, poder mantener a su familia, pero cuando vemos este contexto donde se prioriza más a la Fuerza Armada por encima de estos sectores muy importantes, salud, educación, todos los proyectos sociales, entonces, ¿qué es lo que busca este gobierno en quitarle a lo que debería de estar funcionando para mejorar las condiciones de vida de las personas a entregarle más presupuesto a una institución, a un ministerio, que lo que hacen es agarrar más poder de lo que ya se tiene? Bueno, esas son las prioridades. El presupuesto lo recortaron en más de $1000 millones a todos los ministerios y también la inversión pública. O sea, las obras y construcciones le traen un recorte, pero garantizan el gasto militar, el gasto de propaganda y el pago de la deuda externa. Bien, son las prioridades del gobierno. Ahora, ¿por qué el gobierno cayó en esta situación? ¿Por qué? Está en bancarrota. En este periodo de gobierno de Bukele, en los 2 años, digamos, el primer periodo y en el segundo, que todavía no ha llegado a un año, la deuda ha crecido muchísimo. Cuando un gobierno firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es porque está en bancarrota. O sea, es un reconocimiento de que las finanzas públicas están mal. Y el fondo tiene que garantizar el pago de la deuda. Por eso le imponen un recorte de gasto. Ahora, depende de la naturaleza del gobierno. Otro gobierno hubiera dicho, vamos a bajar los gastos militares, los gastos en propaganda, pero no voy a sacrificar la salud, no voy a sacrificar la educación, la agricultura, pero este gobierno por ese camino optó. Hay que recordar que Bukele, cuando tomó posesión de su segundo mandato, ofreció medicina amarga.
Él dijo, hemos resuelto la seguridad, hemos avanzado, pero la economía está mal, viene una medicina amarga y le pidió al pueblo que la apoyara. Y a la semana despidió 300 personas del Ministerio de Cultura, cerró toda la Casa de la Cultura. Eso fue junio, julio del año pasado. Y ahí está la medicina amarga. Yo creo que eso lo veíamos venir porque conocemos la situación de la finanza pública y el acuerdo con el FMI. Ahora, ¿era necesario un acuerdo? No. Si un gobierno, si el gobierno, este gobierno hubiera decidido aumentar sus ingresos para resolver su problema financiero poniendo el impuesto a los ricos, a los millonarios, como dijo que iba a hacer en el plan Cucatlán, que sirvió de base a la candidatura de Bukele para la primera elección presidencial, ahí aparece reforma tributaria progresiva. Eso significa ponerle impuesto a los que tienen, a la propiedad, al patrimonio. Si hubiera hecho eso, consigue $2.000 millones y no tiene que negociar con el fondo. Pero Y frena el pago de la deuda. el objetivo de ellos. Está gobernando una familia empresarial, ¿verdad? Apoyada por las familias oligárquicas. Entonces no se va a tocar. Entonces, eso tiene que ver con la naturaleza del gobierno. No es un gobierno del pueblo. Es un gobierno al servicio de un clan empresarial. La propia familia que gobierna el país es empresaria. Y tenían 12 empresas cuando comenzaron su mandato. Y hoy tienen café, y tienen caña, y tienen negocio en el centro de San Salvador. Y lo dicen públicamente. Incluso la familia Bukele vende café en el aeropuerto. Y eso lo dicen en un Twitter como si no fuera nada. El jefe de Estado vendiendo café en una empresa del Estado, porque el aeropuerto es una empresa de servicio del Estado. Bueno, pero esa es la realidad. Eh, Así ha iniciado el año, te decía, con congelamiento salarial y congelamiento de pensiones. Pero además hay una caída del consumo. Te quería dar este dato. Ah, bien. Se está comprando menos en el país. Y la expresión de que se está comprando menos es que cayeron los ingresos del gobierno en los 2 primeros meses del año. El programa del Fondo Monetario le exige recortar gastos y aumentar ingresos. Y resulta que ha recortado gastos. Pero en vez de aumentar ingresos, los ingresos tributarios y las contribuciones como el FOBIAL y otras cayeron 2,4%. El gobierno recaudó 29 millones menos en enero y febrero acumulado que en enero y febrero de 2024. O sea que la recaudación va cayendo. Va a tener más problemas. El recorte de gastos no le resuelve. Y solo se puede explicar esa caída de la recaudación por un problema de consumo interno. Porque si la gente consume más, paga más impuestos. Cada vez que una persona compra, paga IVA, depende de lo que compre. Entonces cayó la recaudación de la renta empresarial, le está yendo mal a las empresas. Cayó la de los impuestos selectivos al consumo, como la bebida gaseosa, en 4,8%, bebida gaseosa, cerveza, Entiendo. cigarrillo, hasta eso. Bueno, eso no son productos buenos para la salud de la población, pero hasta eso se está reduciendo el consumo de ese tipo de productos. Entonces la economía va mal. Ha arrancado con desempleo, un encarecimiento y caída de los ingresos fiscales, caída del consumo y de los ingresos fiscales. Ok, César, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a retomar este punto tan importante y es que cómo se vuelve también este acuerdo al FMI o cómo, qué implica para nosotras las comunidades, ¿verdad? Donde ahorita a través de la 92.1 nos están escuchando, porque las condiciones que se tienen en lo rural y acá en la zona urbana son condiciones muy distintas, pero parece que para este gobierno las condiciones que le interesan son las mismas de las grandes empresas. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias,
la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este espacio donde estamos hablando de cómo está la situación económica en nuestro país, cómo lo estamos viviendo nosotras y nosotros en las comunidades. Y es que César Villalona lo está abonando de una forma tan específica para comprender también qué es lo que pasa a nivel nacional. César, un tema muy importante que se deja muchas veces a un ladito, ¿verdad? Porque decimos, ay, es que con dinero o sin dinero, pues sobrevivimos. Pero estamos viendo que estas medidas que se toman por parte del Estado, ¿verdad? Por parte del gobierno, de medidas como este acuerdo con el FMI, también implica mucho para las comunidades. Entonces, el iniciar un año con recortes al presupuesto 2025, con desempleos totales, el ver amenazadas a muchas instituciones por lo mismo, ¿verdad? De no tener un ingreso. ¿Qué implica para El Salvador, César, cuando tenemos condiciones tan bajas, que tenemos unas condiciones que no son aplicables? Entonces, ¿en qué se vuelve el país? Bueno, mira, aquí va a aumentar la pobreza y la marginalidad. Y eso ya lo estamos viendo, César. Sí, correcto. En las comunidades hay menos escuelas, en muchas hay menos escuelas, porque están cerrando, menos asistencia escolar, peores servicios de salud, porque fíjate que lo que están cerrando son unidades de salud que tienen que ver con el primer nivel de atención. Ujú. No han cerrado ningún hospital, digamos, de tercer nivel, siguen los 31, pero sí unidades de salud. Por cierto, eh, hay 30 hospitales a los que le recortaron 54 millones, mientras a los militares le aumentaron 53. Es decir, menos dinero para hospital y más dinero para los militares. Terrible. Entonces, la gente en las comunidades urbanas y rurales sufre los deterioros de los servicios de salud y educación, el problema del agua que se está agravando y le quitaron $1 millón a ANDA. No es Ujú. mucho, pero le quitaron dinero a la empresa de agua. Y también el desempleo, porque mucha gente de la gente despedida del área rural y sufre el alza de precios, porque el alza de precios es en el campo y en la ciudad. Y también va a haber menos inversión del gobierno en obras, en construcciones, porque hay un recorte. Ahí hay un golpe también para las comunidades. Aunque en muchas comunidades ni siquiera hay, a veces hay calles que no son de tierra y eso, pero otras no. Y hay todo un deterioro que se está dando en la infraestructura vial del país. Y lo otro es la agricultura. Que la agricultura, que es rural, está vinculada al área rural y a las comunidades rurales, está de capa caída. Acaba de salir la información del año pasado y hubo una caída de la producción del sector Ujú. agropecuario, tasa de crecimiento negativo, y este año va a ser terrible. Los gremios de campesinos, campesinas están diciendo que los productos, la alimentación, en el caso del maíz, el frijol fundamentalmente, habrá comida hasta septiembre. Y nadie le está apostando a esto, César. El gobierno lo que creo que va a hacer es decirle a los importadores que traigan comida de fuera. ¿Por qué? Si no, va a haber escasez de alimentos. Lo pueden resolver por ahí. El gobierno no está interesado en apoyar la producción,
sino que apoya a los importadores. Pero los importadores traen esos productos de fuera y como está más cara la gasolina, los combustibles, el transporte, eso lo traen y lo venden más caro en el Ujú, país. De manera que bajar la producción y subir las importaciones favorece a los grandes comerciantes importadores, pero afecta ujú. a la población. De que esto se estaba buscando desde el momento que se salía con aquello de que la eliminación de los aranceles y todo eso el año pasado. Hoy eso se va a ver en este periodo, ¿verdad? Cuando ya no se tengan estos granos básicos en nuestro país. Correcto. Y por eso el Fondo Monetario le dio también dentro de los 1.500 millones, dentro de los 1.400, 570 son para reserva del Banco Central. Para que el Banco Central, si cae la entrada de dólares, porque hay peligro, la Ujú, cantidad de dólares que está entrando es menor que la que sale. Y el Banco Central no tiene una gran reserva, pero tiene unos dólares ahí, que ante una escasez se lo presta a los importadores. Le van a meter 570 millones. Es para financiar importaciones. Entonces es seamos más dependientes de comida de otro país y menos autosuficientes en materia de producción agrícola. A pesar de que Bukele dijo, me acuerdo, en julio del año pasado, que íbamos a avanzar hacia la soberanía alimentaria y anunció recorte de aranceles en vez de plantear lo contrario. Solo que los aranceles que dijo que iba a quitar no existían ujú, a esos productos. Hay otros que sí lo tienen. Pero bueno, se va a seguir afectando la base productiva. ¿Qué va a hacer la gente del campo en un escenario como ese? A mí me parece que se va a incrementar el desempleo en el campo y la migración del campo a la ciudad y del campo hacia el exterior. El proceso migratorio va a continuar porque no es sostenible la vida en el campo en un contexto de deterioro de los servicios y de menos apoyo al área rural. Las remesas ayudan un poco. No estamos peor, porque las remesas familiares que no dependen del gobierno, sino que es una ayuda que nos llega de nuestros ujú, hermanos, hermanas que viven en el exterior, siguen creciendo. Han crecido, crecieron 14% entre enero y febrero. Eso logra paliar un poco, pero eso también está amenazado, incluso por la problemática que hay en Estados Unidos, ujú. de expulsión de migrantes. No sabemos si van a aplicar medidas más drásticas y los problemas que se está metiendo Estados Unidos en su guerra comercial con China, con Canadá, con México, que va a afectar la economía de Estados Unidos. De manera que depender de remesa es algo muy frágil. Y no vemos al gobierno con política de reactivación del aparato productivo. Entre enero y febrero, la producción de bienes que se exporta, agrícola e industrial, prácticamente se estancó. No creció mayor cosa, como 2%. Y en maquila, las maquilas volvieron a exportar menos. Eso quiere decir que aunque no tenemos el dato, en esas empresas que le dicen de maquila, en este momento están despidiendo gente. Ujú. Porque cayeron las exportaciones en el 23, 10%, en el 24, 16 en el 23, más de 10 en el 24 y este año ya van como en 2.5, 2.6%, en valor y en cantidad. De manera que está aumentando el desempleo. La semana que viene, mañana, pueden estar despidiendo mujeres de maquila, porque ya tenemos los datos de cómo van las exportaciones. Es una problemática integral que estamos viviendo, pero que afecta sobre todo a los sectores de bajos ingresos. Y yo te decía los sectores medios, porque las capas medias tienen vehículos y los combustibles están más caros. Por cierto, la semana que viene van a subir el precio de la gasolina entre 2 centavos y 10 centavos. Va a variar Las zonas. según la zona. Digamos, no es muy grande, pero hay Ujú, un aumento. Hay un aumento y eso sube los costos de las empresas y eso se traslada a los precios. Entonces, aquí la gente que no es pobre, digamos, que vive en colonias de sectores medios, también la está pasando mal, porque le está llegando más caro el servicio de energía, el de agua, la salud está deteriorada. Mucha de esa gente, incluso según los dueños de los colegios privados, sacaron un comunicado, mucha gente de capas medias ya no mandó sus hijos a los colegios. Es posible que lo hayan mandado a escuelas públicas o que no estén estudiando, porque la matrícula bajó 21%. 21% menos la matrícula escolar en los colegios privados. Eso es, yo creo que ni en la guerra se vivió un deterioro tan grande la educación. En este caso, la educación privada, que no es para los pobres, ¿verdad?
Y si te vas a la universitaria, en la UES intentaron entrar 15.000 estudiantes y el año pasado 18.000, de manera que también está cayendo. Y le deben todavía 30 millones. El gobierno le da 53 millones a los militares, pero no le paga 30 a la UE, está claro, Donde ofreció mucho también cuando hacía su campaña. claro. César, se vuelve bastante interesante cuando esto está sucediendo en nuestro país, pero no se ve reflejado, lo podemos decir, en el día a día, que muchas veces es lo que se resiente cuando no tenemos o solo sentimos, como decimos comúnmente, el golpe, ¿verdad? De que el dinero tampoco nos está alcanzando, y que no tenemos las condiciones necesarias. Entonces, toda esta situación que está pasando en nuestro país, ¿qué rumbo lleva El Salvador entonces cuando no hay políticas que realmente le apuesten a cada una de estas, sino más esas mismas políticas, ¿verdad? Que solo benefician a unos cuantos. Mire, yo creo que aquí hay muchos factores de conflicto. El gobierno se está metiendo en muchos problemas. Nosotros calculamos que hay 24 sectores que están protestando contra el gobierno. No son grandes acciones, pero hay marcha, hay Ujú. plantones, hay ruedas de prensa, hay manifestaciones. El gobierno se ha abierto un frente con la minería. Ahí viene un problema. Los desalojos, que se están haciendo 3 tipos de desalojos, que por cierto, eso también aumenta el desempleo, porque en el centro de San Salvador, en lo que va de año, han desalojado 1.400 personas, gente que trabaja por cuenta propia, que aparece como población empleada, pero del sector informal. Del sector informal. 1.400 y van 5.000 ya en el centro desde que comenzaron hace unos años. Y hay miles de otros lugares, en la Sacamil, en el mercado, etcétera. Ahí hay un factor de conflicto. También la tierra que le están quitando a mucha gente, como aquella comunidad donde capturaron 24 líderes y lideresas y ya apareció un dueño que le dieron la tierra. Ujú. La gente tenía años viviendo ahí y apareció supuestamente un dueño. Y están desalojando gente en los lugares donde el gobierno también quiere construir, que siempre dice que va a construir y no arranca un aeropuerto, que la línea férrea, pero ahí vive mucha gente alrededor de la línea férrea y no le dan los títulos. Ese es otro factor de conflicto que tenemos. El otro es los despidos que están haciendo. El otro es el deterioro de la salud, el de la educación. La víctima del régimen de excepción, siguen capturando gente. Este es un problema ya más político. eh, Siguen capturando gente. Movil calculó que son casi 7.000 los casos de violaciones de los derechos humanos y el régimen de excepción continúa. 3 años con un Sí, régimen. de excepción, que ya no es de excepción, sino una política permanente. Tú tienes hambre, porque el gobierno reconoce el aumento de la pobreza, por lo menos hasta el 23, que dijo que afectaba al 27.3% de los hogares y la encontró en 22.8. Y al mismo tiempo represión. Tú tienes aumento de la pobreza y represión. Eso no da estabilidad política ni estabilidad social. Hasta ahora, a Bukele le ayuda un poco la crisis de oposición de los partidos, digamos, pero hay muchos sectores que están siendo afectados. Las mujeres, yo vi la marcha del 8 de marzo, fue potente, es un buen mensaje. Están despidiendo mujeres, tienen peores salarios, no aumentan el salario mínimo, casi van a cerrar el IDEMU. Los estudiantes los que trabajan tienen peores salarios, peores ingresos. En fin, es una cantidad de sectores, en los campesinos, las campesinas, las familias campesinas. El país está empujado a una conflictividad, muchos conflictos, y la culpa es del gobierno. Cuando yo digo conflicto, no me refiero a acciones del pueblo fuera de la ley, sino a protestas en el marco lo que permite el marco legal del país. Porque la gente se manifiesta, quien viola la ley es el gobierno Ujú. con apresamientos ilegales, persecución de periodistas, persecución de esto, persecución de un montón de gente. Eh, pero sí yo siento que este va a ser un año de mucha inestabilidad, provocada por el gobierno y de aumento del hambre. Un 2025 con bastantes conflictos, un año también que refleja, ¿verdad?, las necesidades que se tienen por parte de los diferentes sectores. César, hacemos una pausa, pero yo quiero que en este bloque que viene
También hablemos un poco de las AFP, que es otro tema que se mantiene, ¿verdad?, dentro de la misma agenda y que la gente todavía no conoce. ¿Cuál es el problema principal de todo esto? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué implica para las personas que se nos esté quitando, ¿verdad? O que se esté tomando dinero de las pensiones. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotras y nosotros en este país? Hacemos esta pausa y ya regresamos. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Seguimos en Voces en Contacto y estamos hablando sobre la situación económica en nuestro país, qué es lo que implica para las comunidades el tener ciertos sectores con bajo presupuesto, el que se estén cerrando los centros escolares, el que tengamos también despidos dentro de los sectores de salud. César, El Salvador ahorita tiene muchas cosas, ¿verdad? Hablar sobre economía es hablar sobre una crisis, ya se vienen mencionando los sectores más vulnerables, ¿verdad? Que están ahorita. Pero también hay una parte muy importante que queremos tocar en este espacio y es cómo funcionan las AFP, cómo se encuentra la deuda, ¿verdad? Estábamos leyendo que en solo 2 meses de este año 2025, el gobierno ha tomado 93.78 millones de dólares del fondo de pensiones administrados por la AFP. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que está pasando con las AFP? Sí, mira, una persona trabaja en una empresa, digamos, privada o en el Estado y de su salario le descuentan un porcentaje. Y también el patrón o el empresario o el Estado pone otra parte. A eso le llaman cotización. Tú lo sumas. Una empresa pone 8,75. Si una persona tiene un salario, digamos, de $100, yo sé que ese no es el mínimo, pero para poner un ejemplo, el patrón pone 8,75 y de su salario a la gente le quitan 7,25. Eso da $16. Entonces Ujú. va a una cuenta. Pero la AFP agarra una parte de ese dinero bajo la forma de comisión y de ahí saca su gasto y gana dinero, saca su ganancia. Por cierto, las ganancias de las AFP están creciendo. Ya te voy a dar el dato. Entonces, el dinero que queda cuando ellas sacan su ganancia lo prestan para que ese dinero crezca con los intereses. O sea, es bueno que las AFP presten, porque si no prestan tu dinero, entonces ese dinero no va a aumentar, no va a tener rendimiento. Entonces lo prestan. Pero ¿a quién le están prestando? Fundamentalmente al gobierno.
De cada $100 que tienen prestado, más de 80 son al gobierno. Ujú. Y cuando llegó Bukele, con perdón, entonces el gobierno le debe ese dinero, le pide prestado, y le debe una cantidad. Pero resulta que cuando llegó Bukele esa deuda era de 5.071 millones. El Estado le debía 5.071 millones. Venía de 3 gobiernos anteriores y en este momento ya está en 10.600 y pico de millones. Ya superó los 10.600. Es decir, que se ha duplicado, ha crecido más de 100% en apenas 5 años y el dato que yo estoy dando es de febrero, Ujú. que 5 años y más o menos 6 o 7 meses. 7 meses de gobierno, de los dos gobiernos de Bukele. Es un endeudamiento demasiado grande. Ahora, viene una pregunta. ¿Por qué el gobierno le pide prestado a las AFP? Le pide prestado desde el año 2007 para pagarle pensión a 88.000 personas que están jubiladas del Seguro Social y del INPEP, que son dos instituciones del Estado que tenían mucha gente que cotizaban, pero que la pasaron a cotizar a las AFP desde el año 1998. Ha pasado mucho tiempo, Ujú. cuando surgieron las AFP. Esas dos instituciones se quedaron sin cotizantes, o muy poquito, y muchos jubilados. Entonces comenzó el gobierno a pagar la pensión de esa gente. Ya el INPE lo cerraron, por cierto. Y también para pagarle a una persona que le sale una pensión inferior a la mínima, el Estado le da un complemento. Pero ¿qué resulta? Que lo que le debe prestar la AFP al gobierno en un año son 300 millones, no más, porque el gobierno agarra también dinero de una cuenta de la gente. Si tú estás cotizando en una AFP, tu cuenta te la dividieron en dos, la individual y una solidaria. Y de la solidaria sale dinero para pagar estas pensiones del sistema público. Ujú. Y el gobierno pide prestado para completar eso. Ok. ¿Cuánto debe pedir por año? 300. ¿Cuánto ha pedido el gobierno de Bukele en los últimos 2 años? Solo en los últimos 2 años ha pedido más de 2.000 millones. El año pasado fueron 1.100 y pico. Por lo tanto, en vez de agarrar 600, agarró más de 2.000. Hay que buscarle una explicación a 1.400. ¿Para qué están usando ese dinero? No lo pueden usar para otra cosa que no sea para pagar pensión del sistema público. Entonces, de ahí están sacando para pagar salario posiblemente de empleado público, para cualquier cosa que gaste el gobierno. Pero lo peor, además, es que el gobierno no paga. Los gobiernos anteriores pedían prestado y pagaban, pero este decidió no pagar del 23 al 26, ni 23, ni en el año 2024, ni 25 ni 26, solo en el 27. De manera que si tú tienes una cuenta, de ahí están agarrando dinero, pero no devuelven, no pagan Ok. amortización ni interés. Por lo tanto, no te crece, salvo la poquita que puedan prestar al sector privado, pero que es poquito. Entonces, si una persona se jubila este año, va a encontrar menos dinero del que debería, porque el gobierno no le puso a su cuenta nada en el 23, nada en el 24, ni en enero y febrero de este año, ¿verdad? Ni le va a poner nada en marzo. Entonces, eso están afectando a la gente que tiene los ahorros, porque no pagan. Y lo otro es que la deuda llegó a un nivel tal que si sigue pidiendo prestado por un año más, se va a acabar la cuenta solidaria. Entre un año y año y medio, se acaba la cuenta. Parte de tu cuenta, tú tienes dos cuentas, la individual y la solidaria, esa se va a acabar, y lo dijo el Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario le dijo, vamos a parar esto. Y dentro del acuerdo le pidió que presentara una nueva reforma de pensiones, que la tiene que presentar, creo que en julio, el primer borrador y De aprobarla en este el año 2025. de este 2025. Tiene que cumplir porque hay un calendario, si no el fondo no le presta. Entonces, o no le desembolsa los préstamos aprobados, Ujú. en la parte del préstamo aprobado, es bajo cumplimiento. Vamos a ver qué van a presentar, porque el gran problema es que si el gobierno decide pagar eso, va a tener que cerrar el Ministerio de Salud, porque tiene que conseguir 1.000 millones de dólares, entre 900 y 1.000 millones de dólares. No tiene posibilidades, porque dejó acumular, ya van 2 años y pico, sin dar nada, Ujú. y cuando le toque, es una cantidad enorme. Entonces, hay un tremendo problema, porque si quiebra esa cuenta, va a afectar a quienes cotizan, a los futuros jubilados, pero también va a afectar a la gente jubilada de las AFP si estos fondos se acaban.
porque las AFP le tienen que pagar pensión como a 120.000 personas. Tienen personas jubiladas. Bien, yo creo que esa es también la claridad que debemos de tener, quiénes somos los afectados en toda esa situación, César. Son tres. Ujú, La gente que está cotizando, digamos tú, si tú estás cotizando. okey, Sobre todo, bueno, todo el que cotiza, pero sobre todo una persona que se va a jubilar dentro de un año, va a encontrar menos dinero ahí. Y todos están en riesgo si quiebran los fondos. El segundo es el que está jubilado, no el que cotiza, sino el que ya entonces se se jubiló, jubiló y le tienen que pagar de ahí, y de ahí están sacando dinero. Y el tercero es el jubilado del sistema público, del Seguro Social y del INPE, porque de aquí salen los recursos bajo forma de préstamo para esa gente. De manera que si esto quiebra, hay 88.000 jubilados del sistema público sin pensión, 120.000 de las AFP sin pensión, ya estoy hablando de más de 200.000 gente. Y todo el que está cotizando, bueno, seguirá cotizando, ¿verdad? Porque a ti te van a seguir ujú. descontando, pero ¿para Pero qué? no se sabe también en qué condiciones, ¿no? Es un desastre. Entonces, ¿qué reforma va a hacer el gobierno? La que hizo no sirvió de nada para la gente, sirvió para las AFP. Te voy a dar los datos. Las dos AFP que hay se habían ganado 17 millones de dólares en el año 2022. Viene la nueva ley y entra ellos le llaman nueva ley, fue una reforma y entró en vigencia en el 23. Ese año ganaron 34 millones y llegó el 25, esto fue en el 23. Y el año pasado, que fue el año, con perdón, se ganaron 32 millones, 17 millones en el 22, 32 millones en el 23 y el año pasado 36 y pico de millones. Creo que llegaron a 36 y pico de millones. O sea que en un año casi duplican la ganancia. A eso les está viendo bien porque le aumentaron la comisión. La reforma benefició a los dueños de los fondos de pensiones. Eh, ¿Qué reforma entonces va a plantear el gobierno? La salida está en eliminar las AFP, eliminar el lucro en el sistema y que el gobierno pague y hacer otros cambios. No la va a eliminar. Los dueños de las AFP son los dueños de los bancos. El gobierno no se va a pelear con los dueños de las AFP y ahí hay oligarcas de este país. Ujú. A mí me parece que lo que va a hacer el gobierno, voy a adelantar esta idea a manera de hipótesis, en la nueva ley es que van a subir la edad de jubilación. O sea que a un hombre le van a decir, ya no es 60 años. Un hombre que tenga 59 y cree que se va a jubilar el año que viene, Ya no, le van a posiblemente ya decir no pase. 65 o 64 o 63. Y una mujer de 55 a 60 o a 54. Lo otro es que le van a subir a la cotización laboral. A ti te pueden descontar más de tu salario para para los fondos. No creo que toquen la cotización de la empresa, Ajá, claro. porque ya le subieron un punto. En el último gobierno del Frente le subieron un punto a la de las empresas, con Bukele también un punto, y van a hacer resistencia. Las empresas van a hacer resistencia. Creo que van a tocar la mano de obra. De manera que esa reforma que viene no va a ser buena. Y no estoy seguro de que el gobierno decida pagar. Va a negociar con el fondo que le permita llegar hasta el 27, porque no tiene dinero para pagar. Ujú. Nosotros le podemos proponer de dónde conseguirlo, que le ponga impuestos a los que tienen rancho en la playa, casa de recreación, vivienda de $1 millón. Hay gente con mucho dinero, pero no nos va a hacer caso, ¿verdad? César, Entonces, complejo toda esa situación que tenemos en nuestro país. Ya estamos viendo entonces las prioridades de este gobierno en situaciones como esta, ¿verdad? ¿Quién se le apuesta más y quiénes salimos más afectados? exacto. Es una situación muy mala para todos los sectores. Ok, César, se nos ha acabado el tiempo, pero es importante que ustedes conozcan lo que está pasando en nuestro país acerca de esta crisis económica, ¿verdad? De cómo o cuáles son los problemas que tenemos ahorita y qué tan grave se vuelve esto y complejo. César, también para las comunidades, saber de que los ingresos son tan pocos y tenemos las que asumir, ¿verdad? Que agua, luz, casa y todo, pues que te paguen un recibo una vez durante un año sabemos que el siguiente va a ser más caro, ¿no? Entonces, agradecerles, César, por haber estado en este espacio. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a la audiencia. Así es, muchísimas gracias también a usted que ha estado con nosotros a través de esta entrevista, el conocer qué es lo que pasa en las diferentes situaciones que tenemos, qué es lo que pasa en el sector de esto, de la economía y qué es lo que tenemos que hacer.
Pues ahí están algunas de las palabras que nos decía César Villalona, un economista también que hace reflejo de lo que tenemos en El Salvador. Eso ha sido todo para este día. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional